Bien, las cifras que se reportan por denuncias de hostigamiento sexual en el trabajo los vamos a conocer en el siguiente informe de nuestra compañera Guadalupe Gamboa. Este jueves 27 de febrero se celebra el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral y según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en el último año se reportaron más de 100 denuncias por acoso laboral. Del total de denuncias, 96 se realizaron en el 2019 y 17 en este año. Sin embargo, el año pasado, el Ministerio de Trabajo reportó un total de 481 denuncias por este mismo problema. No todos los casos serían reportados según un estudio de Gender Lab, pues solo 2 de cada 100 mujeres víctimas de hostigamiento laboral denuncian legalmente. Para la ejecutiva de Gender Lab, Marlene Moreno, la mayoría de trabajadores no identifica las situaciones como acoso o las subestima, pues de 5.000 hombres y mujeres encuestados, solo 6% consideró haber estado expuesto a hostigamiento. Pero, ¿qué medidas se están tomando? Desde este año, el Ministerio de Trabajo establece que las empresas con más de 20 empleados deben tener un comité de intervención contra el acoso sexual, además de protocolos para la atención y sanción de estas situaciones. El plazo para implementar estas medidas venció en enero, así que de no cumplir con esta norma, las empresas serán sancionadas con multas de hasta 193.500 soles. Bien, y precisamente para hablar de este tema bastante complejo y poder entender la razón por la que las mujeres que tenemos un trabajo en alguna empresa del Perú tenemos la necesidad de denunciar cuando somos sujetos o estamos en un contexto de acoso laboral sexual. Bueno, nos acompaña Karina Dávila, ella es gerenta legal de BDO Perú, una firma internacional. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida. Muchas gracias. Empecemos por definir, aterrizando el concepto. ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual? Bueno, hostigamiento sexual en el ámbito laboral, que es para lo que estamos conversando en realidad, viene a ser cualquier acto de connotación sexual o sexista. La normativa ha ampliado el esfera del hostigamiento sexual en el ámbito laboral y ya contempla cierto tipo de actitudes que puede realizar el compañero de trabajo o el jefe inmediato o simplemente un jefe indirecto en lo que corresponda a cualquier diferenciación con ocasión al género del trabajador o de la trabajadora. Entonces, se podría decir que cualquier acto que podría amenazar o que podría ser rechazado por ese trabajador que tenga una connotación sexual o sexista configura el supuesto de acto de hostigamiento sexual. Pero hay un número que hemos revisado en el informe, que bien lo ha hecho nuestra compañera Guadalupe, que 2 de cada 100 mujeres denuncian de manera formal. O sea, ¿qué entendemos que denuncian de manera formal? Se acercan a su empleador, van por la vía, no sé, de recursos humanos a decir, oiga, me está fastidiando este compañero de trabajo, me está fastidiando esta persona que de repente puede tener un cargo superior al mío. Claro, en este informe en particular, el 2% es reflejado respecto a aquellos trabajadores o trabajadoras que han hecho acceso al canal de denuncias y han seguido el procedimiento legal contemplado en la normativa para efectos de solicitar una protección, pero que no necesariamente son todas las vías que ha recurrido. Ese estudio que comentamos también señala ciertos porcentajes en lo que respecta a que simplemente se han visto amenazados, pero que han optado por otras vías o que quizás simplemente han hecho la denuncia ante su empleador y también se han desvinculado o han accionado vía judicial. ¿Qué nos dice esta cifra que es bastante mínima, ¿no? El hecho de que las mujeres acudan por la vía formal a denunciar un hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué nos dice? ¿Qué revela? ¿Cuál es la lectura? En realidad es preocupante. Es preocupante porque si bien es cierto, es mínimo al día de hoy, haciendo una comparación con el año anterior, cualquiera podría decir, someramente, si lo vemos así nomás, podrían decir, bueno, quiere decir que no hay denuncias, estamos perfectos. Sin embargo, no. En realidad lo que demuestra esto, con los otros porcentajes que justamente comentabas, lo que demuestra es que los trabajadores no tienen conocimiento de qué es un acto de hostigamiento sexual. No tienen conocimiento de aquellas conductas que sus compañeros, que sus jefes o que hasta simplemente los proveedores que trabajan en la compañía donde se desarrolla esta persona actúan de cierta manera que no configura el acto de hostigamiento sexual. Ahora, hay otro detalle muy importante, porque cuando tú dices que las mujeres de repente no entendemos bien la situación o no leemos bien que estamos en una situación en la que somos víctimas de hostigamiento sexual, ¿cuál es el rol de la empresa allí?
Es decir, tiene que capacitar a sus trabajadoras para que ellas tengan todo el poder para identificar que están en una situación de hostigamiento sexual. En realidad el rol de las compañías, de las instituciones, porque esta norma en realidad no solamente abarca al sector público, sino también al sector público y al sector privado, bueno, inclusive universidades, centros educativos, etcétera. Este rol es muy importante porque dentro de las obligaciones del empleador viene a ser tanto la capacitación para los trabajadores, también la capacitación para el área de recursos humanos, que en realidad es la encargada o la que es la voz, se podría decir, y que tiene que actuar activamente. Y que recibe todas las denuncias incluso, ¿no? En principio sí, pero también la compañía puede implementar otro tipo de canales. Por ejemplo, nosotros brindamos asesoría en canales de denuncia que tienen que ver con línea ética, pero conjuntamente con también canales de denuncia de hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Entonces, el rol del empleador es muy importante, porque aparte de este tema de las capacitaciones, este tema de a los trabajadores, el personal de recursos humanos, también tiene que difundir qué es un hostigamiento sexual. Lo justamente estábamos conversando. Y también tiene que señalar o difundir qué sanciones el trabajador va a recibir si es denunciado y si se corrobora que esta persona efectivamente es un hostigador, ¿no? Ahora, desde el 23 de enero de este año se estableció que las empresas que tienen más de 20 trabajadores tengan un comité de prevención, precisamente, que sean la plataforma de ayuda para los trabajadores. Un comité que iba a estar conformado, si mal no recuerdo, por 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de los empleadores. ¿Cuál era el fin o cuál es el fin o la función principal que tiene este comité de prevención? En realidad tiene un rol muy importante, puesto que, dado que hay aquí una conjunción entre trabajadores y representantes del empleador, inclusive es importante señalar que este comité tiene que comprender una paridad de género, con lo cual no podemos tener solamente trabajadores o solamente trabajadoras, ¿sí? Entonces, este comité es muy importante porque es quien recibe la denuncia y al mismo tiempo quien tiene que realizar la investigación. Respecto al hecho denunciado, tiene que evaluar los medios probatorios, tiene que sugerir a la entidad, o se podría decir al órgano correspondiente dentro de la compañía, hablando del sector privado, que va a evaluar todo el caso y va a establecer la sanción. Y tiene que proponer qué tipo de sanción tiene que recibir el supuesto hostigador, o que si simplemente no hay ninguna sanción. Entonces, este rol es muy importante. Es por eso que la normativa establece que una vez al año se tiene que brindar capacitaciones, tanto al área de recursos humanos como al comité. Hablando del tema de sanciones, ¿cuál es el mínimo y el máximo en temas de sanciones que podría recibir un trabajador que ha hostigado sexualmente a una compañera de trabajo? Aquí aplicamos lo que establece la regulación laboral, que puede ser una amonestación escrita, verbal escrita, puede ser una suspensión, inclusive puede haber el despido. Tenemos que también considerar que cuando se recibe la denuncia, necesariamente tienen que establecerse medidas de protección para el denunciante. Exacto, porque es otro problema que de repente es un factor que hace que la mujer o cualquier persona en un centro laboral no pueda denunciar porque dicen, me voy a quedar expuesto, ¿no? Mi nombre va a quedar expuesto, entonces ¿quién protege mi integridad? De repente me sacan del trabajo, de repente estoy denunciando a un superior, de repente es mi jefe directo o el gerente de la empresa. ¿Cómo hacemos? Porque también este comité de prevención apunta a eso, ¿no? O sea, a medir a todos con la misma vara, si seas el colaborador, el proveedor o el gerente. Correcto. El accionista, el socio, el director, en realidad es independientemente. ¿Cuál es la vía de denuncia? ¿Qué tienen que hacer las mujeres de repente que nos están escuchando en sus casas y de repente han pasado por una situación tan lamentable como esta? ¿Cuál es el camino para denunciar? En realidad, cualquier trabajador o trabajadora que sienta que está siendo víctima de hostigamiento sexual, en principio tiene que acudir al canal de denuncia que establecería la compañía. Si la compañía no ha establecido claramente un canal de denuncia, o si lo ha establecido, pero esta persona considera por un tema, qué sé yo, de familiaridad, por un tema de confianza, o simplemente porque no quiere recurrir al canal de denuncia, puede acceder a su jefe directo, puede acceder al área de recursos humanos, inclusive, por ejemplo, ¿qué pasa si me está hostigando en verdad el más alto rango de la compañía? ¿Qué hacer? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí se puede. Simplemente ahí ya voy al Ministerio de Trabajo.
también tengo esa facultad. Y también tengo esa protección. Exacto. SUNAFIL es otra vía. Pero me quiero detener aquí porque hay otro tema. Cuando sucede este tipo de casos de hostigamiento, no necesariamente tiene que denunciar la víctima directa, sino también creo que lo pueden hacer otros terceros, las personas que han sido testigos. Correcto. Puede haber un tercero que simplemente observa esta conducta y tiene que formular, o si desea, formula la denuncia. Y es importante sobre este tema considerar que la normativa brinda protección en tema de confidencialidad y que solamente, por ejemplo, en una denuncia solamente puede conocer respecto de la denuncia el comité, el denunciante y el supuesto hostigador. ¿Qué pasa si se filtra la información? No debería. No debería, y dentro de las políticas que todo empleador debería implementar en su centro de trabajo, tendría también que comprenderse ese tipo de supuestos. Inclusive, como en realidad es un tipo de sistema de gestión, que es un sistema vivo y que se tiene que actualizar regularmente, es parte de las políticas internas que todas las compañías deberían cumplir, como seguridad de salud y de trabajo, por ejemplo. Cuando tenemos un caso de denuncia, imaginémonos que se filtra la información, necesariamente las políticas se van a tener que modificar para efectos de establecer medidas de mejora para que esto no ocurra. Y necesariamente el comité va a tener que accionar para efectos de investigar cómo se filtró, porque en principio cada integrante del comité asume el compromiso de esta confidencialidad. Exacto. Y el empleador va a tener la facultad completa de poder sancionar en lo que considere por conveniente. Esto sucede, este comité se establece en las empresas que tienen más de 20 trabajadores. ¿Qué sucede con las empresas que tienen menos de 20 trabajadores? Aquí nombramos un supervisor. Es un supervisor, es una sola persona. Como un delegado. Como un delegado. Entonces, este supervisor lo que hace es simplemente acciona de la misma forma. Obviamente va a tener que analizar, va a tener que investigar, va a tener que citar testigos si lo considera por conveniente, si no hay ningún medio probatorio adicional a ellos, va a tener que proponer. Entonces, el rol es muy importante. Y obviamente tiene que haber una elección. Es importante que también se tenga en cuenta que estas elecciones se pueden hacer de forma simultánea con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, aquí se están brindando también facilidades para las empresas para poder implementarlo, ¿no? SUNAFIL, nos quedamos allí hace unos minutos. SUNAFIL también es una ventana bastante importante para hacer las denuncias, además del mismo Ministerio de Trabajo. Y ha recibido en lo que va de este año, 17 denuncias. ¿Es poca, es mucha, se está avanzando, se está retrocediendo? ¿Cómo es el comportamiento? En realidad, damos la misma lectura como anteriormente comentamos. Es algo preocupante. No, en realidad, con los últimos casos, si nosotros analizamos, prendemos la televisión todos los días, vemos supuestos de maltrato, que también, inclusive el año pasado hasta ha habido supuestos de maltrato de compañeros de trabajo. Entonces ya han habido feminicidios con ocasión también a esto. Entonces, en realidad, siendo que los números no nos favorecen en este tipo de supuestos, pensar que solamente en todo el país han existido 17 supuestos de denuncia, ya que es muy importante también la acción que toman las empresas, puesto que toda empresa se encuentra obligada a informar cuando recibe una denuncia, para informar qué medidas de protección se está dando a la persona denunciante, y luego que una vez que ya se ha dirimido, se ha analizado, se ha establecido una sanción, tiene que informar qué tipo de acción ha tomado. Para terminar, ¿tú crees que hay disposición ahora de parte del sector privado, del sector empresarial, a darle luz, a darle ventana, a darle todos los reflectores al tema del hostigamiento? ¿Cómo ves el comportamiento? Nosotros en verdad lo vemos desde un punto de vista que está naciendo la conciencia. O sea, poco a poco las compañías están tomando conciencia respecto a este tipo de protecciones que tienen que realizar, porque en buena cuenta el personal de la empresa es el principal activo que tiene una compañía. Exacto. Entonces, cualquier tipo de acción o cualquier tipo de denuncia, imaginémonos que esto va a tribunales o que va a SUNAFIL, eso también va a repercutir respecto a la reputación corporativa que va a tener la compañía. Y yo creo que todo empresario peruano, extranjero, con capital extranjero aquí, lo que busca es un desarrollo a largo plazo. Entonces, cuando comencemos a ver el tema de una manera mucho más macro, ahí es como van a comenzar a accionar. Entonces, lamentablemente, lo que ocurre el día de hoy es que se establece una serie de sanciones y se actúa de forma reactiva. Cuando el empresario peruano comienza a hacerlo de forma preventiva, ahí el tema se va a tener mucho más auge, ¿no? Bien, Karina Dávila, gerenta legal de BDO Perú, firma internacional, explicándonos un poco el contexto de esta fecha también importante, donde se conmemora el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.